Buenas tardes, señores y señoras. La Benemérita Universidad de Costa Rica y el Centro de Investigaciones Geofísicas les da la más cordial bienvenida a la clausura del taller Programa Integral sobre el Corredor Seco Centroamericano, que forma parte del proyecto de investigación UCREA llamado Funding Proposal for the Advancing Development and Climate Change Resilience in the Central American Dry Corridor, Translating Science into Policy in Guanacaste, Costa Rica, and Interdisciplinary International Collaboration. Nos acompañan esta tarde en la mesa principal el director del Centro de Investigaciones Geofísicas, el Dr. Hugo Hidalgo, la viceministra del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, la señora Marcia Montes Cantillo, y la señora Milena Ross, en representación de la Embajada de Israel. Para iniciar esta actividad, tendremos las palabras del director del CIGEFI, el Dr. Hugo Hidalgo. Muy buenas tardes, señora Marcia Montes Cantillo, viceministra de Economía, Comercio e Industria, representantes de instituciones y organizaciones a nivel nacional, señora Milena Ross, representante de la Embajada de Israel, invitados internacionales y público presente. Es para mí un placer darle la bienvenida a esta reunión del cierre del taller y reunión de coordinación del programa integrado del Corredor Seco Centroamericano. Durante los pasados días hemos escuchado presentaciones y efectuado trabajo de campo relacionados con aspectos físicos y sociales de la región, y especialmente hemos visitado comunidades en la región chorrotera de Costa Rica, con el fin de determinar la posibilidad de establecer áreas representativas de las condiciones en otras partes del Corredor Seco Centroamericano. Así hemos visitado una comunidad de molusqueras en Chones, fincas en el cantón de Ojancha, el área de conservación de Junquillal y el pueblo de Guajiniquil. Tal y como sucede en el Corredor Seco en general, hemos encontrado similitudes en estas localidades, pero también grandes diferencias a nivel socioeconómico e hidroclimático en estas comunidades. Nuestra idea es estudiar el corredor desde varias escalas espaciales, desde lo nacional y territorial hasta usar ejemplos de áreas representativas a escala micro que corresponden a las comunidades. Encontramos diferente disponibilidad de recursos a los agricultores y la interacción de una serie de instituciones que apoyan el desarrollo de la región en una organización compleja que resulta en distintas oportunidades de desarrollo a las comunidades. Necesitamos identificar cuáles aspectos de gobernanza, de institucionalidad y de organización han resultado en los mayores beneficios para las comunidades para ver si son aplicables a otras regiones. Los invitados internacionales han traído una perspectiva fresca al abordaje y descripción de los problemas y las experiencias en sus países, las cuales serán de gran ayuda para complementar nuestros estudios. Uno de los investigadores principales del proyecto es el Dr. Joseph Gottlieb de Israel, el cual nació aquí en nuestro país. También tenemos representantes de Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras. Ya han salido ideas valiosas para emprender colaboraciones futuras con estos investigadores. Quisiera agradecer al Espacio de Estudios Avanzados de la Universidad de Costa Rica por permitirnos financiar este proyecto y a la colaboración del gobierno de Israel. Asimismo, quiero agradecer la colaboración de nuestros invitados centroamericanos y a ustedes, representantes de las instituciones nacionales, por atender a esta llamada. Muchas gracias. A continuación, tendremos las palabras de la viceministra del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, la señora Marcia Montes Cantillo. Muy buenas tardes. Señor Hugo Hidalgo, director del Centro de Investigaciones Geofísicas. Señora Milena Ross, representante de la Embajada de Israel. Señor Joseph Gottlieb, co-investigador principal. En primer lugar, en representación del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, les extendemos nuestro agradecimiento por participarnos
en esta reunión de cierre del taller del proyecto Espacios de Estudios Avanzados de UCREA-UCR. En la Administración Solís Rivera creemos e impulsamos el trabajo por medio de alianzas entre los diferentes actores del desarrollo: la academia, el gobierno local, la empresa privada y la sociedad civil, los cuales desempeñan un papel fundamental en iniciativas que impactan la vida individual y la vida en sociedad. En ese sentido, destacamos el aporte tan relevante que desde el proyecto de Espacios de Estudios Avanzados de UCREA de la Universidad de Costa Rica brinda el desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático con el programa integrado del Corredor Seco Centroamericano. El gobierno se ha planteado como uno de sus pilares impulsar el crecimiento económico y el empleo. En ese sentido, ha llevado a cabo una serie de acciones dirigidas a crear bienestar y brindar mayores oportunidades a las diferentes zonas del país, tal como es la región chorotega. De acuerdo con el estado de la situación PYME en Costa Rica 2016, la región chorotega concentra el 4.5% de las pymes y genera el 4.2% del empleo. Al respecto, continuamos realizando acciones tendientes a estimular el sector productivo y a impulsar el desarrollo de las pymes, a desarrollar encadenamientos en la zona de manera que los diversos proyectos productivos puedan seguir recibiendo acompañamiento en materia de gestión empresarial, aspectos contables y legales, innovación, comercialización, planificación, de modo que permita lograr un fortalecimiento de las capacidades empresariales. Esperamos que su gran trabajo y nuestros esfuerzos unidos permitan alcanzar los objetivos de desarrollo que todos deseamos para esta importante región. A todos, muchas gracias por su atención y buenas tardes. Ahora procederé a ceder las palabras al doctor Ricardo Carreras, quien será el moderador de ahora en adelante. Rodrigo, disculpen. Buenas tardes, señora ministra, le digo, porque como yo era viceministro, siempre nos decimos ministros entre nosotros. Muy queridos don Hugo, señorita Ross, Dios me la bendiga, y tomar aquí Matoa, porque mañana es el día del perdón para el pueblo judío, y tenemos también un digno representante de nuestra comunidad judía, expresidente de la Asamblea Legislativa. Realmente este es un momento muy importante porque el cambio climático es algo que lo estamos sintiendo todos los días, es algo que nos viene, y sobre todo en esta región que estamos abocándonos a estudiar, tiene el problema de que nos trae toda una serie de decisiones administrativas, políticas, que debemos ir tomando de una vez, que debemos ir enfrentando, porque la cantidad del mundo que está urbano, ya establecido, que ya tiene sus problemas resueltos, es una parte importante del mundo. Estamos hablando de 1 billón de personas, 1,5 billones de personas. Son personas que están en transición a tratar de alcanzar eso. El resto de la población del mundo, para poder alcanzar, realmente se encuentran en situaciones rurales, en situaciones precarias, y que con el cambio climático ven sus expectativas de vida cambiadas en tal forma que no les queda más remedio que pensar en la migración que viene a cruzar los problemas del mundo y que debemos de ir enfrentando. Y en nuestra región centroamericana, en la región del Corredor Seco, es uno de esos lugares ejemplares. El año pasado, el semestre pasado, tuve el gusto de tener a Yossi en mi clase de geopolítica, dándonos una interesantísima conferencia que realmente a todo el mundo le voló la imaginación, y cuando se lo cuento a algunos otros amigos, colegas geopolíticos y politólogos, les rompe todos los esquemas. Y la conferencia de Yossi fue precisamente sobre los orígenes de todo el conflicto sirio tan tremendo
que vienen precisamente del cambio climático, cómo el cambio climático lleva a una situación que produce una migración rural, urbana en sí, que nos lleva a las primeras represiones, las primeras manifestaciones de la guerra civil que hoy nos ha enfrentado con uno de los problemas más serios que tiene el mundo. Así es que quiero darle la bienvenida, agradecerle a todos el trabajo y al gobierno de Israel, como siempre, su solidaridad y apoyo. Muchas gracias. Perdón, parte de mi trabajo como moderador es decirle a los de la mesa que por favor pasen y se integren con el público. Por dicha tengo quien me sople. Y entonces vamos a proceder a la declaratoria del taller UCREA del Programa Integral de Corredor Seco Centroamericano con el doctor Hugo Hidalgo. Y después tendremos un conversatorio entre las partes. Gracias. Producto del trabajo que hemos hecho esta semana, hemos resuelto una declaración del primer taller de coordinación del proyecto UCREA dentro del marco del Programa Integral del Corredor Seco Centroamericano, desarrollada en las provincias de San José y Guanacaste en esta semana del 25 al 29 de septiembre del 2017. La meta estratégica es preparar al corredor seco centroamericano a alcanzar un desarrollo sostenible de una manera adaptativa a los cambios climáticos proyectados en ese territorio de recursos naturales vulnerables con una población frágil desde el punto de vista socioeconómico. Tenemos el conocimiento de que la mayoría de la población rural en la región subsiste en pobreza o pobreza extrema. La experiencia nos dice que la imposibilidad de suplir las necesidades básicas puede resultar en tragedias humanas y desorden social y económico, no solamente para las poblaciones afectadas directamente, sino para otras que dependen de sus productos y actividades. Damos gran importancia a poder brindarles a las comunidades la oportunidad de permanecer en sus tierras y mantener sus identidades culturales de una manera integral. Después de una revisión de las experiencias de los participantes en varios países, de la revisión preliminar de los datos y de la visita a Guanacaste, entendemos que la vía para empezar a lograr nuestra meta estratégica es principalmente garantizar la disponibilidad de agua y suelo y así abordar la primera necesidad, que es la seguridad alimentaria. Esto solo se puede lograr después del conocimiento de las condiciones existentes en el campo. Nuestros equipos científicos físicos van a listar las proyecciones pertinentes a los cambios climáticos esperados a mediano y largo plazo y sus efectos sobre agua, suelo, biodiversidad, agricultura y ganadería e impactos humanos y sociales. Mientras tanto, nuestros equipos de científicos sociales y económicos van a evaluar las condiciones y las necesidades de las comunidades en el territorio. Los expertos de las ciencias físicas y sociales harán un mapeo de los impactos para el desarrollo bajo condiciones de aumento de temperatura, aridez y eventos extremos hidroclimáticos. Usando tecnologías como uso de datos satelitales junto con la información ancestral, nuestro programa va a identificar una tipología que define grupos de comunidades a través del territorio que tiene características similares y formular buenas prácticas para balancear las actividades de desarrollo con la conservación. Con el conocimiento de que cada comunidad es única, nosotros pensamos que al evaluar profundamente esas áreas representativas vamos a poder producir experiencias y modelos que van a servir en otras localidades con similares características. Nuestros enfoques están en 3 escalas espaciales, desde la comunidad, que sería una escala micro de varias comunidades que se juntan para un propósito, mesoescala, y del territorio, que sería la macroescala.
Nosotros entendemos que el desarrollo sostenible debe de incluir todos los aspectos de la sociedad integral y su ambiente. No hay que romper esa unidad. Entonces nuestros esfuerzos tienen que estar coordinados desde el punto de vista territorial e intersectorial, cruzando las fronteras entre los aspectos físicos, sociales, económicos, agrícolas, forestales, ecológicos y de las ciencias del manejo y la administración. Entonces, con esta tarea empezamos a crear una red de expertos de universidades, instituciones, organizaciones no gubernamentales y otros interesados para juntar esfuerzos para llegar a nuestra meta. Ese esfuerzo transfronterizo tiene varias dimensiones: socioeconómico, clima, tierra, hidrología, geografía, sociología y antropología. Nuestro orden de prioridad es empezar por las comunidades y las áreas más vulnerables desde el punto de vista de los recursos naturales que garanticen la seguridad alimentaria. En otras palabras, la comida es primordial si queremos que las poblaciones más y menos vulnerables puedan alcanzar su desarrollo sostenible. Tenemos la esperanza que las agencias gubernamentales y las agencias internacionales van a poner atención de los resultados de nuestras investigaciones, incluyendo expertos de todos los países del corredor seco centroamericano, y a dar el apoyo a las implementaciones de recomendaciones para preparar la región a afrontar los cambios profundos de un planeta que está cambiando. Nosotros solos no podemos llegar a nuestros objetivos sin el apoyo concreto de instituciones que tienen el mandato de servir a las comunidades. Despedimos a los representantes de estas instituciones apoyo para lograr cumplir con los objetivos comunes. Esperamos el esfuerzo unido, focal y efectivo para el bienestar de nuestras comunidades y próximas generaciones. Muchas gracias. Ahora, muchas gracias, don Hugo. Vamos a hacer un conversatorio entre las partes, en que vamos a tener con nosotros al doctor Hugo Hidalgo de nuevo, a la licenciada Jacqueline Brinker, que es la representante de los participantes del programa integral del Corredor Seco Centroamericano. Gracias. Quisiera brincarme un poquito el protocolo e invitar al doctor Joseph Gottlieb a que diga unas palabras, porque él es parte de este esfuerzo y creo que quería decir algo antes de esta oportunidad. Gracias, Hugo. Solamente quería compartir con ustedes unas palabras personales, porque para explicar cómo yo llegué a ese inicio. Yo soy un israelí nacido en Costa Rica, en la Clínica Bíblica. Siempre había un paradoxo, cómo yo podía juntar dos partes de mi persona. Mi patria es Israel, pero mi matria es Costa Rica. Yo llegué antes de 2 años para una visita aquí, y cuando yo llegué a Liberia del avión, yo ponía atención que todo estaba muy seco, demasiado seco. Ese impulsó yo quería saber por qué eso pasa. Yo empecé a investigar, pero cuando yo regresó a Israel, yo llegué en la misma día que tuvimos el tormento pulvo, el peor en nuestra historia, que continuó por 6 días. Cuando yo investigué eso, yo ponía atención que eso llegó de Siria
y es de un proceso de degradación suelos que tiene su origen dentro de una sequía que pasó de entre 207 a 211. 3 millones de personas, campesinos y otros, salieron de las áreas rurales, llegaron a las ciudades. Y de ahí, en 1211, empezó la guerra civil. De eso yo asusto. Porque Dios guarde que eso pase en 11. Sí, ok, gracias. Dios guarde que eso pasa aquí en Centroamérica, por sequía, por impactos de cambio climático. Y aquí podía hacer algo que junto mi matria y mi patria, atraer la experiencia de Israel y la tecnología de Israel, que tenemos muy pocos recursos, mucho menos agua que tenemos aquí en Costa Rica, pero seguimos con el desarrollo de nosotros. Entonces, ese taller es la fruta de esa unión de mi matria y de mi patria. Estoy muy dedicado a conseguir ayuda y a preparar el región centroamericano antes del cambio climático. Y estoy muy contento que estoy aquí con compañeros de todos los países del Corredor Seco y estamos juntos para conseguir los objetivos que queremos avanzar. Las gracias a ustedes por llegar y gracias por la oportunidad de estar juntos y trabajando juntos. Gracias. Le rogaría a la ministra, ¿qué se me hizo allá? ¿Salió? ¿Ya se nos fue? Ok, nos quedamos sin ministra, pero es algo que sucede a veces aquí. Entonces pasaríamos a invitar a los presentes en la mesa principal, ya eso tenía que hacerlo. Pasaríamos al conversatorio entre las partes. Y, antes tenemos la presentación de don Hugo, director del CIGEFI, co-investigador principal de nuevo. Muchas gracias. Gracias. Voy a describirles para todos aquellos que no conocen el proyecto brevemente de qué se trata la propuesta de UCREA que estamos haciendo y también del programa que es un aspecto más allá de lo que significa la propuesta UCREA, sino que se piensa establecer por medio de las bases de la propuesta UCREA un programa integrado al Corredor Seco Centroamericano. Es un programa interdisciplinario de muchas etapas, de una duración de 5 años, enfocadas en la región transfronteriza en crisis debido a la sequía y la pobreza. Las dificultades regionales se esperan identificar debido al cambio climático y también para el corredor seco hay distintas definiciones de ellos. Ese mapa que les estoy mostrando ahí es solo una de ellas. Hay muchas definiciones. En este caso son las regiones en las que hay por lo menos 4 meses de época seca. Entonces fíjense que es más o menos principalmente en la costa pacífica de los países de Centroamérica
y en Costa Rica corresponde más que todo a la península de Nicoya y la región Chorotega. El programa documentará el estado actual de la región e identificará sus vulnerabilidades a la luz de los escenarios proyectados de cambio climático. Identificará mecanismos para fortalecer la resiliencia en esta región socioeconómicamente frágil y propensa a eventos climatológicos extremos. Nuestros objetivos son, como lo mencioné anteriormente, en la comunicación, mantener a las comunidades en sus tierras, mejorar su bienestar a través de mejores oportunidades, prevenir la migración hacia las ciudades y fuera de sus países debido a la degradación de los recursos y cuidar la riqueza de la biodiversidad en la zona. Los desafíos, el corredor es particularmente susceptible a la sequía, es una zona, como ustedes saben, para la gente de aquí de Costa Rica, la región Chorotega es una región que es más vulnerable a la sequía y que tenemos condiciones más secas que el resto del país. En general, en toda la región del corredor seco centroamericano, en todos los países, hay al menos 10.5 millones de personas y que muchos de ellos viven en condiciones de vida muy deteriorados. Por ejemplo, 1.6 millones de estas personas están en una condición de inseguridad alimentaria. Es un área climática y ecológica, como ya lo mencioné, no solamente entonces es una cuestión meramente climática, sino que los ecosistemas tropicales secos que dominan en el corredor seco son una característica de él. En algunos casos la región se adentra en el interior de estos países y sirve de puente para especies biológicas endémicas con una topografía y unos factores que hacen el área susceptible a sequías y otros peligros que amenazan esta biodiversidad. Ya el panel intergubernamental de cambio climático advierte que estos eventos relacionados con el cambio climático hacen de Centroamérica un punto caliente de los impactos del cambio climático. En las zonas tropicales, Centroamérica es una de las regiones del mundo donde los impactos del cambio climático son más dañinos, especialmente para la biodiversidad. El índice de cambio climático indica que 3 de los 5 países del corredor seco centroamericano están en la lista de los 10 países en más riesgo a nivel mundial de experimentar cambios climáticos extremos. 50% de la población de los países afectados son pobres, 66% de la población rural vive en pobreza y 75% de estos últimos subsisten con inadecuada nutrición. Se han dado migraciones de índice internacional y también de los lugares rurales a los lugares urbanos y la seguridad alimentaria es un factor significativo que contribuye a la migración de áreas rurales a urbanas y hacia otros países. No les voy a leer esto, pero el programa en general comprende varias etapas, dentro de las cuales tenemos varias escalas espaciales, como les mencioné anteriormente, y se va a estudiar a niveles regionales como a niveles de comunidades. Estas son las otras etapas del programa. La idea del programa es tratar de fusionar distintos aspectos, no solo físicos, sino sociales, como también de la administración pública. En estos tipos de dominios tenemos diferentes disciplinas que aglomeran la información de cada una de las disciplinas y el reto consiste en tratar de fusionar la información de esto en un estudio interdisciplinario y transdisciplinario.
En general, identificamos también 3 dimensiones de actividad, como las investigaciones aplicadas y guías de planificación, la cooperación intrarregional e internacional y la educación y el fortalecimiento de capacidades. Ahí. Se han dividido en grupos de estudio de la parte física y de la parte social para tratar de entender más la interacción entre estas dimensiones. Ya con unos proyectos anteriores hemos venido trabajando mucho en la parte física, en lo relacionado con el clima en el corredor, y conocemos bastante en este momento. Pero el enfoque que ahora vamos a querer hacer, para ese enfoque necesitamos hacer cosas adicionales que nos permitan hacer esa fusión entre la parte física y social, que nos permita transmitir esa información de un ámbito a otro. Esto es lo que les mencionaba al nivel macro. Si ustedes ven una foto de satélite de la cobertura de la Tierra en el corredor, se ve cómo hay alguna continuidad territorial en la parte del corredor. Lo que está marcado con las líneas rojas es un uso del suelo particular que identifica al corredor seco centroamericano, o que está presente en muchas regiones del corredor. Siguiente. En el nivel macro de este análisis hemos estado recolectando índices físicos y índices sociales para tratar de hacer unos índices de vulnerabilidad y la construcción de bases de datos del corredor seco centroamericano es la etapa que nos sigue en este estudio, así como un conjunto de modelos de cambio climático de Centroamérica que tratan de modelar los impactos en el sistema aire, agua, tierra en el futuro. A nivel más local existen, esta es una imagen del uso de la tierra también, en donde se ve que también en el corredor no solo existen continuidades, sino que también existen diferencias en algunos lugares. Por ejemplo, en Guatemala y en El Salvador se ve que predomina un tipo particular de uso de la tierra que es menos frecuente en lugares como Guanacaste. Entonces, el reto consiste en tratar de encontrar regiones representativas, tal vez no de todo el corredor, sino que se repitan en algunos lugares del corredor seco centroamericano. En cuanto al nivel micro, es ir a las comunidades, hacer estudios particulares y tratar de entender cuáles son las soluciones que más se adaptan a esas regiones en particular, y si existen en otros lugares experiencias positivas que se puedan adaptar a estas comunidades. Este tipo de propuestas pueden ser desde el punto de vista de soporte de la infraestructura rural, financiamiento, servicios de extensión, mercadeo, vida en comunidad, aspectos de género y marco institucional, y registros de población y económicos, cursos especiales, etc. La investigación se pretende que culmine en planes concretos y líneas de guía para proyectos, incluyendo la estimación de impactos de modelos climáticos, hidrológicos y ecológicos, análisis de la situación actual con respecto a recursos naturales,
uso de la tierra, agua y mano de obra local, y cómo mejorar la situación de la producción en el área, cómo usar el potencial de los recursos espaciales que existen a nivel local, el uso de tecnologías apropiadas, etc. Una de las cuestiones que más nos interesa es los efectos del cambio climático, por supuesto la adaptación al aumento en el calor y la aridez. Hemos visitado comunidades como esa que se ven ahí, en las cuales hemos encontrado que organismos como la FAO han desarrollado proyectos en conjunto con las universidades para dotar de ciertas mejoras en las fincas, como casas sombras, como es eso que está ahí, es esa lona que tienen ahí, variedades especiales de cultivos orgánicos, pero también les han ayudado a llevar agua a las fincas, etcétera. Hay una serie de medidas de adaptación, por lo menos a la variabilidad climática que han ido desarrollando en estos lugares. Hemos encontrado otras comunidades en que eso no es tan evidente, o sea, hay comunidades que están más necesitadas de todo este tipo de cosas. Entonces tenemos la idea de estudiar varias áreas representativas en las cuales tenemos distintos niveles de desarrollo en las áreas rurales. Los investigadores asociados, tenemos a estos que tenemos aquí, y me disculpan, esta es una diapositiva vieja y no está incluido algunas de las instituciones en que nos representan hoy los compañeros que están aquí de Centroamérica, pero queremos que se agreguen muchos más a nuestra propuesta. Muchas gracias. No estoy seguro cómo vamos a organizar el conversatorio, si será en la mesa o pasará de uno en uno. ¿Sí? Pero entonces ya pasa don Hugo otra vez. No, Jacqueline. Doña Jacqueline. Yo por un momento interrumpir. Sí. Venga, Paula. En el nombre de los investigadores y nuestros participantes y todos, yo quiero introducir a Paula Pérez, que fue el trabajador sin parar a preparar todas las preparaciones de este taller. Sin ella no pudimos hacer el taller, entonces yo traigo bolsas. No. Sería más bonito. Un momento. Bueno, no hay cómo hacer eso con gracia. Alejandra, tal vez. Sí, sí. Yo no soy por esas cosas. Sí. No sé qué es, no tengo la menor idea. Oh. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, la licenciada Jacqueline Brinker.
Bueno, muy buenas tardes. Doctor Hugo Hidalgo de León, director Centro de Investigaciones Geofísicas de Universidad de Costa Rica. Representantes de instituciones, señora Milena Ross, representante de la Embajada de Israel, señor Joseph Gottlieb y público presente. En el marco del taller UCREA, como parte del programa integral del Corredor Seco Centroamericano, celebrado en las provincias San José y Guanacaste en Costa Rica, del 25 al 29 de septiembre de 2017, representantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica e Israel, conscientes de la necesidad, responsabilidad y urgencia de tomar acciones ante los efectos adversos del cambio climático en la región del Corredor Seco Centroamericano, expresamos que se tienen varios análisis y estudios científicos que indican que el Corredor Seco Centroamericano es una de las áreas más vulnerables al cambio climático debido a su contexto socioeconómico y biofísico. Los efectos de eventos extremos como sequías e inundaciones afectan especialmente a las poblaciones con altos niveles de pobreza, ocasionando pérdidas en las actividades productivas como la agricultura, ganadería y pesca, así también en los medios de vida, generando desarrollo desigual en los distintos niveles territoriales. A pesar de que ya existen distintas acciones y proyectos en las áreas del corredor seco de cada uno de los países de la región, creemos que es necesario unir esfuerzos a nivel regional, tomando en cuenta las similitudes y continuidades de nuestros territorios. Visualizamos el área como una unidad de trabajo, considerado como un solo territorio percibido desde las distintas dimensiones del desarrollo, económico, ambiental, social, político-institucional y cultural. En ese sentido, definimos y coincidimos en que el objetivo principal del proyecto es establecer los recursos esenciales para mejorar la calidad de vida de las comunidades en la región. La investigación será multidisciplinaria, incluyendo a científicos naturales y sociales, porque no es posible separar los temas para lograr un desarrollo integral. Conscientes de que no es posible abarcar todo el territorio, se van a identificar espacios representativos relativamente homogéneos, pero diferentes en relación a su problemática de desarrollo dentro del corredor seco centroamericano. Para lograrlo, se realizará investigación en 3 niveles espaciales: macro, que abarca toda la región del corredor seco centroamericano y para lo cual se están elaborando índices naturales y humanos; meso, como partes integrales de unidades físicas, es decir, cuencas, microcuencas o política administrativa como municipios o cantones; y micro, a nivel de comunidad, pueblo o grupo de pueblos. Esperamos identificar las necesidades básicas de las personas, priorizando a las más vulnerables, pero también tomando en cuenta las necesidades de los países, fomentando las alianzas estratégicas entre los distintos sectores, público, privado, sociedad civil y academia, con la finalidad de coordinar y fortalecer los esfuerzos. Aprendiendo también de la experiencia de otros países como Israel, que ha desarrollado tecnología e innovación en la gestión eficiente de los escasos recursos que poseen, especialmente agua y suelo, bajo escenarios de alto nivel de aridez. Conocimientos que pueden ser replicados en los países centroamericanos a través del diálogo de saberes basados en un espíritu de amistad, solidaridad y acción colectiva. Es de suma importancia recalcar la necesidad de integración académica regional, para lo cual reiteramos nuestro apoyo en acciones enfocadas en estrategias y propuestas de desarrollo integral sostenible basadas en medidas fundamentadas científicamente. Agradecemos a todas las personas que estuvieron vinculadas en este taller, desde los organizadores hasta las personas que nos recibieron en los sitios de visita, y felicitamos la presente iniciativa de colaboración Israel y Centroamérica para fortalecer el desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático. Muchas gracias. Ahora, les rogaría a los 7 participantes del taller a sentarse en la mesa principal y vamos a tener un espacio para preguntas de parte de los presentes y comentarios.
lista de ellos. ¿Tenemos una lista? Eric Alfaro, Mauricio Córdoba, si quieres algo. Sí, ok. Bueno, Eric Alfaro, Mauricio Córdoba, Jacqueline Brinker, Hugo Hidalgo, Yusef, Alejandro. ¿Seguimos ese orden? ¿No se va a acordar? No me va a acordar jamás. Gracias. Señor Alfaro, por favor. Sí, mucho gusto. Mi nombre es Eric Alfaro, de la Escuela de Física y el Centro de Investigaciones Geofísicas de la Universidad de Costa Rica. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio de Socorro Rosalina. Yo vengo de Nicaragua, de la Universidad Centroamericana. Mucho gusto, mi nombre es Jacqueline Brinker, del Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad de la Universidad del Valle de Guatemala. Bueno, yo soy Hugo Hidalgo, ya oyeron de mí mucho. Yo soy Yosef Yossi Gottlieb de David Yellin College of Education in Jerusalem. Muy buenas tardes a todos. Me disculpo por venir hasta ahora, pero estaba con otras reuniones. Mi nombre es Alejandra Rojas, de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Ingeniería de Biosistemas. Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Alma Córdoba de Barahona y en los últimos 2 años he estado trabajando en un proyecto de adaptación al cambio climático dentro del corredor seco de El Salvador, que ha sido formulado por la FAO y llevado a cabo con fondos GEF. Buenas tardes, mi nombre es Domingo Rivas, trabajo en la Facultad de Recursos Naturales y del Ambiente de la Universidad Nacional Agraria en Nicaragua. Muchas gracias. Les agradecería si tienen alguna pregunta, algún comentario para que los participantes puedan despejarlas, ayudarles en cualquier duda. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, mi nombre es Saúl Weisleder. Hoy día me represento solo a mí mismo. Así que, no, bueno, sin hablar más, la verdad es que emociona mucho ver a un equipo intercentroamericano. Creo que falta alguien de Honduras, ¿verdad? Ah, vale. Yo quería hacerle una pregunta al doctor Hidalgo y otra pregunta al doctor Gottlieb. Doctor Hidalgo, lo que usted explicó sobre los avances que ya tienen, digamos, a través de trabajos anteriores, etcétera, relacionados específicamente con el área y con los problemas, ¿se refieren exclusivamente a Costa Rica o comprenden también el resto de la región, el resto de los países, el resto del corredor? Y en caso de que se refirieran también, ¿conoce usted o tienen información si, digamos, el grado de conocimiento y avance en los otros países es similar o hay probablemente diferencias en el grado de avance de conocimientos y de información disponible? Voy a aprovechar de una vez para hacer la otra pregunta y después me contestan. Al doctor Gottlieb quería preguntarle un poco, bueno, usted nos explicó, bueno, somos concuños, así que por eso es que estoy aquí. Es un detalle. Pero ¿cuál fue la motivación suya? Pero desde un punto de vista, digamos, más institucional, ¿cuál es la naturaleza de la cooperación, de la colaboración mutua, digamos, entre la institución que usted representa de Israel y las instituciones centroamericanas? ¿Cómo es que se hace el intercambio, digamos, de experiencias, etcétera? Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, en realidad, digamos, el centro que yo represento, que es el Centro de Investigaciones Geofísicas aquí de la Universidad de Costa Rica, hemos estudiado Centroamérica en general como región desde hace mucho tiempo en términos de su clima y variabilidad y cambio climático.
Entonces, más o menos toda el área que comprende como desde la mitad de México, los mares intraamericanos y un poquito de la parte norte de Colombia, toda la parte de Centroamérica ha sido… Sí, es más que Mesoamérica porque es incluso las zonas marítimas y como les digo, un pedacito de México y un pedacito de Colombia, sí. ¿Pudiera tal vez decirle del río Atrato al istmo de Tehuantepec? Más o menos, sí, sí que es correcto. Por mucho tiempo hemos venido haciendo esos estudios. Aspectos como el Niño, como el veranillo, la entrada y la salida de la estación lluviosa, que son comunes a esta región, las hemos estudiado mucho desde con estudios estadísticos, modelos, etcétera. No tenemos en cuanto a su segunda pregunta, no tengo conocimiento de que alguien en Centroamérica haya desarrollado tanto como nosotros hemos desarrollado en cuanto a los estudios regionales, ¿verdad? Pero sí, digamos, me imagino que en cada país hay estudios locales con mucho más detalle de algo más local, ¿verdad? Pero en cuanto a los estudios regionales, yo creo que nosotros hemos llevado gran parte de la carga. Sí, su pregunta sobre mis motivaciones. Una fue lo que yo dijo, personal, que es muy importante a mí por razones de corazón. Pero fuera de eso, un intercambio de esta forma tiene mucha importancia en varios niveles. No es como nosotros, Israel, damos y como nosotros damos unilateral a los… no es así. Yo puedo decir de los 5 días que estamos juntos, yo aprendí tanto que puedo ayudar a Israel. Eso es algo que yo puedo coger de aquí, es un intercambio muy importante. Otra cosa que que yo valoro mucho es aquí, por ejemplo, en Costa Rica, hay conocimiento de parte de personas ordinarias que la clima está cambiando y nuestro planeta está cambiando, ligero y fuerte. Yo no puedo decir que todas las personas en mi país conocen eso. Yo no sé si nosotros estamos listos para eso. Tuvimos antes de unos años por sequía, fuegos, incendios terribles, 4 millones de personas tuvieron que dejar sus casas por incendios. Entonces, eso es un intercambio muy importante, también institucional. Tel Aviv, Universidad de Tel Aviv va a ser el partner de nosotros ahí, una universidad en muchos recursos y mucho expertise. Fuera de eso, y yo termino con eso, es claro a mí, yo tengo muy claro que si la humanidad va a sobrevivir los desafíos que tenemos de cambio climático, todos nosotros tenemos que estar juntos. Esto demanda una cooperación internacional completamente. Y aquí, en nuestra manera, estamos empezando. Sí, señor. Le ruego presentarse para efectos de los que no tenemos el gusto de conocerlo. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Aguilar. Hoy estoy en la vida privada de lo que es la empresa Campbell Scientific, una empresa dedicada a todo lo que es instrumentación para mediciones de lo que son parámetros ambientales. Anteriormente, 10 años en Centroamérica,
en proyectos ambientales con el AIDE y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. Entonces viví un poco todo lo que fue la experiencia del Corredor Biológico Centroamericano, un proyecto que llevó 10 años de desarrollo con muchas investigaciones y con muy buenos resultados. Sin embargo, me gustaría conocer un poco cómo piensan darle sostenibilidad al programa, porque mi experiencia es que todos estos proyectos tienen una gran voluntad, tienen una gran, digamos, compromiso de todas las autoridades que están involucradas en el tema. Sin embargo, este tipo de iniciativas necesitan de una gran voluntad política de los países que están participando para darle la sostenibilidad necesaria, encontrar los recursos de la cooperación internacional y garantizar realmente que se puedan implementar iniciativas que tengan un impacto a un tiempo determinado. Entonces, quisiera conocer un poco alrededor. Sí, es nuestra preocupación también. Hemos estado haciendo esfuerzos en dos flancos. Uno es a nivel nacional y otro es a nivel regional. Entonces, por ejemplo, con ECADER, que es una institución del SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, hemos empezado en conversaciones para ver, ellos no tienen tal vez el financiamiento, pero son un motor que nos ayuda a proponer las sinergias necesarias para tratar de conseguir dineros en otros países. Y a nivel nacional a mí me dio o sea, tengo una impresión muy positiva del INDER, de la manera como está funcionando ahora, o al menos eso fue la impresión que tuve de una presentación que nos dieron allá en Guanacaste, en el sentido de que el modelo ahora de dar las tierras en préstamo a las familias que están juntadas con un proyecto determinado de desarrollo. Yo no sé si eso a la postre va a servir o no va a servir, pero suena como una buena idea. Entonces, nuestra preocupación ahora, nosotros no vamos a poder, no tenemos los recursos para implementar ninguna de las acciones que vamos a proponer, pero nos gustaría tener una institución como que nos dé soporte a lograr hacer realidad algunas de estas recomendaciones. Entonces, por eso más que todo era parte de la reunión de hoy y también por eso es que estaba hablando del INDER como una institución que yo veo que va en buen camino. Si puedo, unas palabras. Antes de todo, eso tal vez es posible solamente porque tenemos fondos de una subvención de UCREA, que es la espacio de estudios avanzados de la Universidad de Costa Rica. Sin eso empuje no pudimos hacer nada. Pero eso fue empezando, eso estamos empezando. Estamos buscando también regional, pero nosotros pensamos que también las agencias internacionales tienen una función aquí para ayudar y estamos en contactos con varios. Eso es un gran desafío por todos nosotros, pero juntos nos vamos a hacer eso mejor que solos. Y también la Embajada de Israel aquí está empujando en varias maneras a conseguir cooperación de varias agencias. ¿Alguien? Doctor Weisleder. Sí. Espero que sea mi última intervención, pero sobre este punto en particular que me parece muy relevante y muy importante. Yo tuve la suerte de
haber participado intensamente como representante de Costa Rica en las negociaciones para los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las Naciones Unidas, en Nueva York. Y el doctor Weisleder era nuestro embajador ante las Naciones Unidas. Gracias. Y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de los elementos simultáneamente se negociaba también el financiamiento. Yo estoy casi seguro, no es fácil, pero que este proyecto calza como anillo al dedo perfectamente dentro de lo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan, y con una adecuada presentación, etcétera, etcétera, creo que es posible. Claro, se requiere el apoyo de los países a nivel político, etcétera, etcétera. Tomará su tiempo, pero es urgente incluso porque, bueno, eso tiene un límite en el tiempo, pero me parece que es un proyecto perfecto precisamente para tratar de conseguir recursos en el marco de las Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tengo la impresión de que en su momento ustedes van a tener que establecer una especie de unidad ejecutora en ese sentido y posiblemente negociadora para la búsqueda de esos recursos, pero bueno, eso es solo una intuición mía y una reflexión más allá, digamos, de la parte propiamente científica, que es la que están desarrollando por el momento. Buenas tardes, mi nombre es Victoria Arce, trabajo en el área de planificación regional de Mideplan. Mi pregunta sería si ustedes han presentado, o ya el MINAE, por ejemplo, o el MAC, tienen conocimiento del proyecto de ustedes, del programa como tal. Es una inquietud que tengo. Y en segunda instancia, en la Dirección Regional Chorotega, está el COREDES, que es el Consejo Regional de Desarrollo. No sé si han también tenido algún acercamiento, entiendo que me parece que no, pero ahí se están gestando una serie de proyectos y muchos están ligados con el PIAC, que es el Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste. Muchos de los programas que tienen relación a él tienen que ver con el cambio climático, porque es una de las prioridades y preocupaciones en la región. Entonces, mi pregunta sería si el programa como tal ya ha sido presentado o es de conocimiento de la institucionalidad pública, MINAE o MAC. Gracias. Gracias por la pregunta. Yo leí la plan de Mideplan para Chorotega y los otros planes de Mideplan por el medio ambiente y otro. Queremos trabajar juntos y el objetivo de ese foro hoy es para hacer el conocimiento. Entonces empezamos con mucho gusto. También con respecto al MAC, sí hemos tenido contacto con la oficina de Guillermo González, aquí en la sede central del MAC, y también allá tenemos un buen colaborador que es Oscar Vázquez, que ha estado trabajando con nosotros y de hecho nos ha ayudado a encontrar las conexiones con finqueros y lugares que pueden ser de interés para el estudio nuestro. Así que sí hemos tenido algún, y con el INDER también, como les mencioné. Pero estamos empezando, entonces seguimos. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Vargas y también soy compañero de Victoria en Mideplan. Bueno, me interesa tal vez que si pueden hablarnos un poco sobre el trabajo con las comunidades y también sobre la recopilación de datos, cómo es el levantamiento de la información con la que se trabaja, si pudieran hablarnos al respecto.
Bueno, no hemos empezado a recolectar datos en las comunidades como encuestas que están programadas para el próximo año. Entonces, nuestro primer acercamiento fue con cierto grupo de comunidades que les mencioné anteriormente en las charlas, en los discursos. Pero, o sea, todavía tenemos que empatar un poco las distintas escalas a que estamos trabajando, como las escalas regionales, locales, territoriales y de comunidades, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué es lo que queremos hacer con estos índices, así va a ser, digamos, el instrumento que nosotros debemos aplicar a las comunidades. Entonces, estamos en una etapa de evaluación acerca de la producción de la encuesta en sí. En cuanto a los datos ya más macro, digamos, o más regionales de los sistemas de información geográfica, por ejemplo, eso sí hemos empezado a recolectar toda una serie de índices físicos y sociales. Ya hemos empezado a descargar esa información. La manera como nosotros vamos a obtener una información inteligente de esa información georreferenciada es también un reto que debemos enfrentar. Entonces tenemos, yo creo que para lo que resta del año y los principios del próximo año, una tarea de definir una parte de la metodología que nos permita identificar vulnerabilidades de una manera que podamos encontrar o proponer soluciones, aunque sea de una manera general para ciertas comunidades o que sean aplicables para ciertas comunidades representativas, digámoslo así. No sé si quedó claro. Es que mucho de nuestro trabajo va a ser en campo. Vamos a ir a comunidades selectivas y hacer estudios profundos ahí, usando varios métodos para coger datos que no podemos conseguir de datos de larga distancia, de satélites. Es muy importante para nosotros llegar a las comunidades y conseguir eso, conseguir la situación científicamente, pero también hablando con miembros de la comunidad y cogiendo el conocimiento ancestral de ellos, cómo manejaron los recursos. No podemos hacer eso en cada pueblo, en el territorio de Corredor Seco. Entonces, estamos usando varios métodos para selectar lo que nosotros llamamos áreas representativas, que representen otras comunidades en otras partes del Corredor Seco. Entonces, estamos trabajando en dos niveles, macro y micro. Las intervenciones que nosotros vamos a recomendar van a ser por la mayor parte en el nivel micro, pero también en el nivel meso, donde hay cuencas juntos o donde hay necesidad de mercados juntos o hay una necesidad de otros trabajos de tierra juntos. Pero así estamos desarrollando nuestros métodos con esas líneas de guía. Señorita, por favor. Para este proyecto. Era así. Porque tenía una duda. Hoy, antes de venir a la reunión, estuve leyendo la nota que salió en una de las páginas, creo que de la universidad, sobre la reunión que tuvieron el 25. Y ahí mencionaban, bueno, en la nota se hablaba de que tenían
el financiamiento por el fondo de la UCRAEP, de la U, hablaba de algunos millones. Esta suma es únicamente para la región que corresponde, el sector que corresponde a Costa Rica. El resto de los países, aprovechando que están los representantes aquí, ¿tienen un financiamiento distinto o cuál sería la mecánica de financiamiento en cada uno de los países? Gracias. No, lo que pasa es lo siguiente, existe el programa que es un programa regional que incluye los países de Centroamérica, todo el corredor, ¿verdad? Y UCREA, que es un proyecto. UCREA, el programa es de 5 años y UCREA es solamente 2. Entonces, UCREA es del Espacio de Estudios Avanzados de la Universidad de Costa Rica y es financiamiento para estudiar el corredor seco, pero la zona que, o sea, el trabajo de campo solo se va a hacer en Costa Rica, el trabajo de campo. Y sin embargo, este taller estaba programado dentro del proyecto UCREA como una visión más integral del problema, y por eso es que están invitados estos invitados centroamericanos, y bueno, el doctor Gottlieb, que él es co-investigador del proyecto. Pero la idea es que nosotros usemos el programa UCREA como una plataforma para un programa regional del corredor seco centroamericano de una manera más integral, debido a que, como le digo, existen muchas continuidades y no se puede despegar uno simplemente de decir que la situación en un país es ajena a lo que está pasando en los otros países. Y de hecho, a nosotros, bueno, yo soy de la opinión muy personal de que nos conviene de que todos los países estemos en buena situación. Entonces, desde el principio, cuando yo presenté una presentación a la comisión de UCREA, ellos estuvieron muy de acuerdo en que esto sirviera de una plataforma para algo más. Entonces, esa es la historia más o menos. Tal vez nosotros, Eric, pero tal vez los participantes de los otros países quieren decir unas palabras como ustedes vean las relaciones. Domingo. Sí. Bueno, primero quiero decir de que en cada uno de nuestros países tenemos una base de datos de los procesos, que no partimos de cero, pues no vamos a empezar a colectar. Por ejemplo, y esta semana ha servido también para exponer lo que en nuestros países nosotros estamos haciendo con respecto a la zona del corredor. Entonces creo que eso es importante. Ahora, en el marco de UCREA, ¿verdad?, nos dieron la oportunidad para iniciar a la formulación de lo que es el programa mucho más amplio. Y estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes de que esto debe estar directamente también relacionado con el apoyo de los gobiernos en cada uno de los países para que sea algo de largo plazo, y para esa manera la plataforma va a servir para también crear conciencia y crear mecanismos de toma de decisiones en nuestros países, que actualmente es lo que no tenemos, ¿verdad? Por eso nos interesó participar en este primer taller de ir formulando ideas entre todos nosotros a partir de la experiencia que va adelantando con UCREA Costa Rica. Entonces, este intercambio ha servido también para identificar una fortaleza que hay en los distintos países en algunos temas. Por ejemplo, hoy vi que aquí la universidad tiene muy buena monitoreo para la parte de erosión costera, cosa que a mi país, Nicaragua, le interesaría mucho ver cómo colaboramos. Entonces, no solamente de un programa específico, pero sino que se abre un montón de ventanas, de oportunidades de
corresponder y fortalecer algunos países que no tenemos esa viabilidad. Entonces yo creo que para mí es importante que estamos partiendo ya desde el inicio con algo que conceptualmente lo vamos a desarrollar y nos va a tocar en cada uno de nuestros países pues tratar de convencer a las autoridades gubernamentales, los organismos no gubernamentales, los programas regionales, ¿verdad?, que es parte de la función de la universidad, de la academia. Y por supuesto, desarrollar metodologías que permitan, digamos, mejorar la valoración que tengan las entidades estatales, pues, porque a veces, seamos claros, pues, a veces la institución estatal está encargada de un recurso, pero no tiene el desarrollo todavía técnico-científico, por ejemplo, para monitoreo y esas cuestiones. Gracias. Bueno, buenas tardes. Sí, realmente ha sido una oportunidad para exponer qué se está haciendo en cada país, particularmente en El Salvador. Es una realidad diferente a la que ustedes tienen. Los procesos de degradación y pérdida de suelo, pérdida de la calidad y cantidad de agua es muy crítica, llevando a las comunidades a una inseguridad alimentaria y nutricional que nos pone en desventaja para los procesos productivos y desarrollo en general. Por lo tanto, conocer nuevas metodologías o este intercambio de experiencia pueden ayudarnos a, por un lado, a los países que no han llegado a los niveles que estamos como el nuestro, ¿no?, a tener un espejo de lo que puede suceder si no se anticipa a las situaciones, y por el otro lado nosotros nos anima a seguir trabajando en esa línea, ¿no? Porque, por ejemplo, ir a visitar la comunidad de Hoja Ancha, que hace 30 años tuvieron un proceso tan crítico de degradación, pero también de migración, pues nos anima a decir que los pequeños esfuerzos, ya sea conjuntos aislados que estemos haciendo, pueden llegarse a concretar y las comunidades salir adelante. En El Salvador también hay otras complejidades como las sociales, la violencia que estamos viviendo y que aunque estemos físicamente un tanto lejos, afectan a toda la región, sobre todo por el tema de migraciones. O sea, si no nos unimos como región, la migración va a ser una presión hacia los países que no tienen las condiciones que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, es muy importante este intercambio de experiencias, es muy importante que nos apoyemos unos con otros, no necesariamente con recursos tanto económicos, sino que del conocimiento. Yo les comentaba a ellos durante la guerra, a veces se decía que quien tenía la información tiene el poder, pero el poder lo tiene realmente aquel que puede usar la información. Y si lo hacemos juntos, podemos revertir estos territorios secos en cada vez un istmo, una zona más resiliente. Muchas gracias. Yo quiero tomar esa oportunidad a introducir varias personas, varios investigadores que están trabajando como parte integral a nuestro inicio. Uno es doctora Heidi Vega, un experto en migración que va a trabajar con nosotros, el doctor Rafael Arce, un experto en sistemas geográficos, información geográfica, y un muy importante socio de nosotros, doctor Eric Alfaro, de CIGEFI, que trabaja con Hugo y yo juntos en haciendo ese taller. Bueno, pues para nosotros este programa es sumamente importante, digamos, desde la perspectiva de la academia. Yo vengo de una universidad privada, pero estudié en la Universidad Estatal de Guatemala, y puedo decirles que a nivel nacional tenemos mucha carencia en formar a profesionales. No tenemos, por ejemplo, carreras de climatología, estamos muy débiles en la parte de formación y de investigación, no digamos de mujeres investigadoras. Entonces, creo que es un buen espacio. La Universidad de Costa Rica, pues ahí sí que tiene un gran precedente, ¿verdad?
pues fue un honor poder conocer las instalaciones, a las personas que trabajan acá. Entonces, independientemente del programa, que es sumamente importante, creo que también la vinculación de la academia a nivel regional y por supuesto con los demás colegas que también conocimos, pues también puede darnos una gran alianza para dar seguimiento a otras actividades, ¿verdad? Entonces, creo que también es de aprovechar estos espacios para crecer más en todos los aspectos posibles. Bien, buenas tardes. Yo voy a referirme un poquito a unas preguntas que me acuerdo, ¿no? Para ir contestando también. Bueno, la verdad es que referente a la sostenibilidad, aquí yo miro dos aspectos interesantes, ¿no? Primero, que somos universidades, ¿no? O sea, no somos ONG que terminó el proyecto y nos vamos, sino que nosotros trabajamos con procesos, ¿no? Eso yo creo que es clave, ¿no? Lo otro que ya lo mencionaron es que, de hecho, las distintas, pues, institutos que estamos aquí o direcciones, facultades, ya tenemos cierta experiencia de trabajo en determinados territorios del corredor seco, ¿no? Es decir, no estamos partiendo de cero. Referente a los conocimientos, a los niveles, yo creo que aquí lo importante es que en los distintos países se han hecho, o ya tenemos, o por lo menos logramos aquí identificar buenas prácticas, ¿no? A distintos niveles, ¿no? Aquí yo creo que en los espacios como estos, un punto clave es ese diálogo de saberes basado en las experiencias y en esas buenas prácticas, ¿no? El punto aquí es como lo que comentaba Jacqueline, como nosotros, por ejemplo, desde la UCA, hemos trabajado con escenarios, hemos bajado las escalas de los escenarios vinculando, ¿no? Conocimiento científico con conocimiento comunitario, nosotros a ese nivel técnico pasando de arriba a abajo, de abajo a arriba, pero, por ejemplo, eso lo hacemos con un instituto de España. O sea, sí, es interesante, hemos tenido la oportunidad, pero qué mejor aquí en la región, pues colaborar, ver a partir de la experiencia, compartir esa experiencia con la Universidad de Costa Rica. Igual en Nicaragua no tenemos carrera de climatología, de hecho todos los que están en Inglaterra creo que han venido a estudiar aquí y eso pues para mí es clave, ¿no? Ese diálogo de saber, ese compartir, ese saber hacer, ¿no? Entre todos y cómo cada uno aportamos, ¿no? Para la acción colectiva. Bueno, ya me gustaría aportar un poquito sobre la experiencia regional. Hugo mencionó la parte de CADER, que me parece clave dentro del sistema de integración centroamericano, que está relacionado con lo que vos decías, y me parece que el doctor Weiler también lo tocó, que son foros gubernamentales. Entonces, eso le da respaldo a la iniciativa. La otra iniciativa también es que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, y esto también tiene que ver con el tema de la extensión. Bueno, vamos a realizar investigación y ¿qué va a pasar? ¿Okay? Hemos venido trabajando dentro de otro mecanismo del SICA que se llama el Comité Regional de Recursos Hidráulicos. Ellos tienen a cargo también 3 veces al año la realización de los foros climáticos de América Central. ¿Por qué es importante el contacto que hemos tenido con ellos y va a ser importante también para esta iniciativa? Porque después de los foros climáticos de América Central sucede otro foro que se le llama Foro de Aplicaciones y tiene que ver con seguridad alimentaria. En estos foros de aplicaciones participan distintos sectores socioeconómicos como agricultura, energía, agua potable, protección civil, pesca, en los cuales ellos transforman la información que le brinda el foro climático hacia escenarios de riesgo, producto de diferentes amenazas climáticas. Entonces, la investigación que podríamos nosotros generar a nivel regional, podríamos usar este mecanismo también para llevarlo y difundirlo a nivel regional para que tenga también una aplicación práctica hacia los distintos sectores socioeconómicos que participan en este foro de aplicaciones.
Entonces, es tal vez para aportar un poquito a las consultas que ustedes hicieron respecto a la institucionalidad, el respaldo institucional que podríamos tener en este proyecto y la labor de extensión también que podríamos realizar a nivel regional. También yo quiero conocerlos, doctora Alejandra Rojas, un experto en biosistemas que también está trabajando con nosotros, particularmente en los asuntos de nivel meso, pero en todo el inicio. Ella estuvo un participante en nuestra visita a Guanacaste. Yo estoy muy contento, muy alegre sobre la calidad de la gente que están unidos detrás de ese inicio, y estoy muy seguro que vamos a tener éxito de eso. Bueno, antes de dar por cerrado el acto, quisiera explicarles qué hace un politólogo, profesor de geopolítica de otra universidad, de la Universidad Necesaria, de la Universidad Nacional, aquí moderando esta actividad. Y es que es muy interesante cuando Josie por primera vez me habló del proyecto. Una de las cosas que me dejó muy claro, pero muy claro, era que nuestro interés era los temas antropogénicos, aquello que en el cambio climático influye el ser humano, influye las sociedades, y de ahí que es necesario un enfoque de ciencias sociales, un enfoque de todas las ciencias sociales. Incluso uno de los libros fundamentales que yo le obligo a mis estudiantes a estudiar este año, un libro que se los recomiendo a todos, que es un libro de Ian Morris. Ian Morris es un historiador y escribe un libro formidable, muy reciente, del año pasado, que se llama ¿Por qué Occidente va adelante? Por ahora. Ese por ahora es muy importante. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos que Ian Morris enfoca es el cómo buena parte de la razón por la cual Occidente se desarrolló, se industrializó antes que lo que no es Occidente, que eso es toda una discusión muy general, muy llena de análisis histórico, pero cómo se desarrollaron entre varios paralelos, entre los paralelos en el norte, allá, el norte de México, hasta allá por Perú, y eso nos sigue, y allá y sobre todo nos agarra una parte del Medio Oriente conocido como los Hilly Flanks, y los Hilly Flanks es como una herradura que cubre desde lo que es Israel, lo que es el Líbano, dando la vuelta allá por el creciente fértil, y ahí es donde se desarrolló la agricultura más, y varias veces los seres humanos, sobre todo en las migraciones de los homínides hacia el resto del mundo, se vio interrumpido por cambios climáticos que fueron tremendos y que llevaron a que la humanidad, lo que se empezaba a desarrollar como humanidad, se tuviera que reinventar. Eso es una cosa importante de cómo reacciona, cómo puede reaccionar el ser humano. Porque si estamos interesados en lo antropogénico, pues una de las grandes discusiones que hay, incluso discusiones políticas a nivel internacional, es bueno, si el cambio climático es algo cíclico, si el cambio climático lo hemos enfrentado antes. Sí lo hemos enfrentado antes. El problema es que cuando tuvimos que enfrentarlo antes, todavía los seres humanos no jugábamos un papel tan importante. Éramos simplemente víctimas que nos veíamos diezmados. Pero sin embargo, cuando de un momento a otro se nos produce, nos dice Ian Morris, que un lago inmenso que había más grande que los grandes lagos de los Estados Unidos, que se llamaba el lago Agassiz, bueno, así le pusieron después,
por el derretirse los hielos, se regó sobre todo el centro de los Estados Unidos, erosionó el centro de los Estados Unidos, produciéndonos las llanuras a donde están los ríos, que son muchos de los responsables del gran desarrollo que ha tenido Estados Unidos por la facilidad en comunicaciones para donde quieran con esos inmensos ríos. Y dentro de esto, el agua esa congelada que venía del lago Agassiz cayó en el Atlántico y nos enfrió el Gulf Stream, la corriente del Golfo. Con ese enfriamiento de la corriente del Golfo, vean ustedes lo que es la vida. Se nos fue a enfriar allá toda la zona del Mediterráneo, se nos enfrió con otra época de hielo. Estoy hablando de hace 11.000 años antes de Cristo, 11.000 años antes de la edad corriente, antes de la edad común. Y eso llevó a que tuviéramos que empezar otra vez a reinventar la agricultura, que ya iba bastante adelante. Y nos ilustra el cómo, sí, también está lo antropogénico hoy de las tortas que nos hemos jalado con el medio ambiente y que seguimos jalando. Pero después también, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo hoy tenemos la organización social y la tecnología para poder enfrentarlo? Y yo quisiera, con esta reflexión, cerrar el acto e invitarlos a un refrigerio muy rico que veo que están preparando acá. Y muchas gracias a todos.